que tengo una webcam que es mala, no puede ser más mala. Mejor que la mía. Eh, el cambio es nuestro hábitat, cómo vamos a vivir, cómo vamos a vivir nuestra cotidianidad, nuestra vida diaria, qué vamos a comer, dónde vamos a gastar nuestro tiempo de ocio, cómo nos vamos a transportar, cómo van a ser nuestras ciudades, nuestras casas, nuestra habitación, nuestra vivienda. La ciudad del futuro. El futuro es donde vivimos. El futuro dicen que es lo que comemos, pero el futuro es lo que comemos donde vivimos. Es una cuestión de vital importancia dentro de nuestra serie del cambio. Y por supuesto, como siempre, lo tratamos con un especialista de la máxima solvencia. Hoy nos toca Fernando Caballero, que es un arquitecto urbanista que es muy joven todavía, pero ya ha hecho muchas cosas, entre otras, este libro. Madrid DF, Madrid Distrito Federal, en el que aporta una serie de ideas muy interesantes. Hablamos del cambio de la ciudad del futuro, por ejemplo, Madrid, o podría ser también Barcelona, Fernando. Podría ser Barcelona y debería también ser Barcelona. El libro, bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Es un placer tenerte ahí. Muchas gracias. Y sí, o sea, el libro lo que defiende es que de aquí a 2050 eh, Madrid lleva la tendencia de convertirse en una ciudad que alcance o esté próxima a los 10 millones de habitantes. Eso implica una serie de retos muy importantes para la región metropolitana, para la articulación territorial de todo el país, porque de repente ha aparecido un nuevo ente que hasta hace pocos años no era tan importante y ahora es un ente político y económico, aparte de demográfico, evidentemente, de primer nivel en el centro de la península. Y también es importante de cara al exterior porque en un mundo en el que más de la mitad de la población vive en entornos urbanos, de aquí a 2050, si las tendencias siguen como están y no hay un cataclismo, una guerra general o algún elemento distorsionador que cambie las tendencias, eh, con lo que podemos encontrarnos es con un mundo de megalópolis que absorban buena parte de los recursos económicos y humanos que existen. Entonces, en ese mundo no está mal que al menos en España tengamos una o dos grandes ciudades que puedan competir a nivel internacional para defendernos de otros lugares. Defender quizás es una palabra un poco dura, pero por lo menos sí para competir. Y una de Lo malo las es que, cosas, lo malo es que compitan entre ellas, claro, hay que... no de cara a terceros. La Y lo que es más competición seguro es que competirán entre ellas. La competición, partiendo de la base de que la competición yo pienso que no es mala, la competición puede ser virtuosa y de la competición podemos aprender todos. O sea, no está mal que de vez en cuando el Barça le meta 4-0 al Real Madrid en el Bernabéu, también está bien que No el se Madrid... meta usted en lío, señor Caballero. Soy del Atleti, disculpe. Ya se va notando, ya se va notando. Pero igual que no está mal que el Madrid le meta una buena tunda al Barça en el Camp Nou. Pero el caso es que al final la Liga Española se vuelve una liga mucho más interesante que la alemana, donde solo hay un equipo que lo controla todo y que como despunte uno en el Friburgo o en el Hamburgo, lo fichan y se acabó. O en la Liga Francesa, ¿no? Al final las ligas donde los sistemas, una liga es un sistema entre diferentes equipos y tal, pero los sistemas políticos, económicos de los grandes países necesitan que haya una competición interna. Porque, y en el caso de Madrid y Barcelona son dos ciudades que se complementan muy bien en muchas cosas. Una ofrece unas cosas, otra ofrece otras. E incluso eso genera una cosa muy importante, que es que existen redundancias. Cuando una está un poco más débil, la otra puede tirar del carro y no está todo el país debilitado. Entonces, eso es una cosa que no todos los países que hay en nuestro entorno, en Europa, pueden contar con ello. Alemania quizás sí, que están muy bien repartidos sus entornos urbanos y en varias ciudades, y la única que despunta en cuanto a tamaño es Berlín, que aunque está centralizando mucha parte de la economía y del poder, todavía está lejos de ser lo que es París o lo que es Madrid. Eh, pero, por ejemplo, Italia o Francia o el Reino Unido
no tienen más que una gran ciudad que sea sea la potencia, la máquina, la locomotora del país. Lyon no está a la altura de Barcelona, por decirlo de esa manera. Con lo cual está muy bien tener una cuadriga, al menos con 2 caballos delante y quizás otros 2 o 3 detrás, también tirando del carro. Y eso es importante porque, claro, en el resto de Europa no se quedan de brazos cruzados. Ahora mismo, y lo cuento en el libro también, en la región del Randstad holandés, que son toda la conurbación de ciudades que forman prácticamente lo que es Holanda, dentro de los Países Bajos, junto con las principales ciudades belgas, junto con las 2 ciudades más importantes y más ricas de Renania, en Alemania, que son Colonia y Düsseldorf, están formando entre ellas una gran conurbación que ya existe de facto, eh, para mancomunar muchos servicios que tienen ahí dentro, que van desde industriales, temas biosanitarios, tecnológicos, hasta universitarios, políticos, de transporte. O sea, están convirtiendo un área de 40 millones de personas en el corazón económico de Europa, dentro de la Blue Banana, en una megaurbe de 40 millones de personas. Eh, Una megaurbe de pequeñas ciudades. Y contra eso vamos a tener que competir. Y no porque nosotros queramos competir contra ellos, sino porque ellos son los primeros que se están preparando para un mundo en el que tienen que competir contra Estambul, contra Dubái, contra todas las ciudades asiáticas, y contra ese mundo. Y nosotros tendremos también que posicionarnos con eso. Ahora mismo existen empresas holandesas como Ferrovial o como Fiat, que se fue del sistema italiano, que, que son holandeses. Entonces, ¿queremos que sigan existiendo más empresas holandesas como Ferrovial o querremos que sean otras empresas las que se vengan aquí para compensar? Porque si no, lo que ocurrirá es que mucha gente, como fue mi caso, que cuando terminé la carrera de arquitectura en el 2014 no había trabajo en Madrid, tampoco había trabajo en Barcelona para retener gente, talento, economía y generar valor, pues como muchas otras personas, tuve que emigrar y me fui a Alemania. Estuve viviendo 8 años en Frankfurt, y ahí, bueno, pues dentro de lo que cabe, humildemente, pues generé algo de valor, pero ese valor se creó allí y si la riqueza se creó allí y mis impuestos y las pensiones las pagué allí, no aquí. Entonces, déjame que te pregunte unas cosas muy concretas porque si no, se nos va a ir el podcast y es muy importante todo lo que me tienes que más, que es muy importante todo lo que tienes que decir. Tú bueno, esa es la tesis fundamental, esa es la línea. abogas por una ciudad de 10 millones de habitantes, Madrid, claro, porque dentro de lo que estás diciendo. Esa ciudad, ¿cómo se planifica? Porque a mí me da mucho miedo el crecimiento. Yo vivo en una ciudad ahora mismo que está creciendo desordenadamente, que se llama Tres Cantos. Ujú. Esta es probablemente la que más está creciendo de la Comunidad de Madrid o quizá de España incluso, pero urbanísticamente muy mal planificada. ¿Esto cómo se va a planificar? Porque a mí me da mucho miedo una ciudad de 10 millones de habitantes. Pues claro, ese es el siguiente paso, ¿no? O sea, ¿cómo se planifica una gran urbe de tantos millones de personas para que, entre otras cosas, pueda competir de manera virtuosa, para que no tenga fallos sistémicos, que es, por ejemplo, lo que vemos que ocurre en ciudades como París, donde las periferias son lugares muy descontrolados, muy problemáticos y que enseguida pueden poner en jaque todo el sistema, ¿no? Y todo el sistema económico también. O sea, la manera en que yo creo que estamos tendiendo a ello y que somos conscientes de ello y que es, por ejemplo, cómo se está planteando en las mesas del nuevo plan general que se está haciendo aquí en Madrid, en el que yo participo en alguna de las mesas, consiste en modelos policéntricos de ciudad. Es decir, una ciudad de ciudades, una ciudad con muchos centros y muchas pequeñas periferias. Y volviendo a lo mismo que decía antes de la redundancia de Madrid y Barcelona, ocurre lo mismo. Es mucho mejor tener una ciudad con 15 centros, una ciudad en la que en el caso de Madrid tengamos un gran centro, ¿no?, que se llama Municipio de Madrid, pero luego tengamos muchas ciudades que funcionan bien, tipo, pues vamos a llamar a decir pequeñas Vitorias, ¿no? Ciudades bien equilibradas con sus pequeñas periferias, que una sola gran ciudad con una enorme periferia, mucho más descontrolada. Pero eso no existe ya, Fernando.
Es decir, Eso existe ya. estamos hablando de Madrid, estamos hablando de Pozuelo de Alarcón, estamos hablando de Getafe, estamos hablando de Parla, estamos hablando... Efectivamente. Eso ya existe. Sí, pero como tú mismo dices, el crecimiento de todos estos sitios se hace de una manera descontrolada y descoordinada. Lo que nos falta es una gobernanza a nivel metropolitano, que hoy día es muy complicada. En el caso... Un superalcalde o una superpresidenta de la comunidad, bueno, eso ya la tenemos casi, pero bueno, de una manera o de otra. Pero De alguna forma van por ahí los tiros, van por ahí los tiros. Quizás un nuevo reparto de competencias desde nivel distrito en el caso del municipio, hasta quizás el ayuntamiento no tiene que tomar todas las decisiones que puedan tomar distritos que ya de por sí tienen 150.000 habitantes. Eh, y quizás hay una toma de decisiones de los diferentes ayuntamientos que los debería tomar la comunidad. O si no la comunidad, una cosa que funciona razonablemente bien en Madrid, que es realmente lo único más o menos a nivel metropolitano que tenemos, que es el consorcio de transportes. Y esto es una cosa que he pensado mucho en ello y creo que simplemente con que tuviésemos un consorcio equivalente para la vivienda a nivel metropolitano, para el desarrollo urbanístico y para, no sé, algún otro elemento de movilidad, sanitario, etcétera, hacer una especie de consejo metropolitano de los diferentes consorcios, emulando el que ya tenemos, que es el único que tenemos, que es el de transportes. Eso podría ser un elemento de gobernanza metropolitana que nos coordine a todos. Lo que pasa. Has hablado de transportes y me parece que es clave. De los transportes en una ciudad como esa ese Gran Madrid que se diseña, bueno, como es Madrid, este Gran Madrid que ya existe. Sí, Madrid es una ciudad que empieza en Guadalajara y termina en Toledo. Eso es Madrid. Luego Eso es. dentro hay un municipio que además se llama Madrid, pero Madrid es todo eso. Y entonces nos podemos encontrar con una ciudad, vamos a hacer un poco de futurismo, pero que no es tan futurista ya, con una ciudad en la que los taxis son drones y los coches no tienen conductor. Esto va a ocurrir, evidentemente. Esto no es hacer futurología gratuita. Esto ha ocurrido. En el acto que vamos a hacer el domingo nos vamos a encontrar con un señor que ya tiene una asociación de drones para los taxis. O Ujú. taxis para los drones, algo así. Eh, esto, Bueno, esto es una visión futurista, esto de tener una ciudad sobrevolada por cantidad de aparatos por ahí por encima que se dedican a Madrid. repartirnos en los paquetes de Amazon o a repartir viajeros a la estación de Atocha. Vamos a ver, entiendo que va a faltar todavía un tiempo para llegar a eso y no está ajeno a dificultades. Por ejemplo, yo no sé si querría que encima de mi jardín, mi piscina, me pasase un tipo sobrevolándolo y viese lo que hago en mi jardín. O sea, creo que supongo que habrá, cuando eso ocurra, eh, tendrá que haber pistas delimitadas por donde puedan moverse ciertos transportes a diferentes, o sea, pues eso, taxis, drones a diferentes alturas, también para que no se choquen entre ellos. Eh, igual que no creo que puedan ir a la vez. O sea, quizás sí que puede sobrevolar un dron para llevar un paquete, pero no sobrevolar por un sitio determinado un dron que lleve gente, ¿no? Porque en algún momento también ocurrirá que un dron de eso se caerá. Y cuando se caiga encima de las casas o de la ciudad, cuando haya un accidente, igual que también ha habido accidentes con los coches de Tesla que iban solos, pues tendremos que ver qué repercusiones tiene, ¿no? Eso pasará. Supongo que no será en Madrid el primer sitio, será en California, o lo más probable, pero en algún sitio en China, pero ni idea. Eso no creo bueno, eso, quiero decir, no creo que llegue tan rápido. Lo que sí que llegará Pero antes, es el futuro, ¿eh? sí, Pero es será el el futuro, futuro. será el futuro, pero sí que llegará antes el tema de la logística. De hecho, yo trabajé en un proyecto en Alemania que era un edificio de estos de last mile, de donde llegan los camiones con todos los paquetes desde las naves de Amazon o de estas empresas que están a 100 kilómetros o a 50 kilómetros de las ciudades. Y ya dentro de las ciudades o muy próximos tiene que haber otro lugar donde eso se redistribuya en pequeñas furgonetas que hacen la última milla, ¿no? Y ahí en el proyecto se planteaba
precisamente que la cubierta fuese un portaaviones directamente, una especie de cubierta para que en un futuro próximo, aparte de las furgonetillas, también fuese un sitio de drones que pudiesen llevar los paquetes. La cuestión es que, bueno, pues, tampoco puedo explicar mucho más, pero la cuestión es que ese tipo de cosas se están planteando. Eh, Pienso que tardará más de lo que nos parece, porque implica muchos temas de regulación que hay que tener en cuenta. Y luego, bueno, creo que en general sí que vamos a vivir una revolución en cuanto al tema de la movilidad. Quizás muchos coches, como decías también, no van a necesitar eh, piloto y mientras tú estás, o sea, quizás mientras te han dejado a ti, el coche sigue y va por otra persona. Entonces, quizás, por ejemplo, una cosa que empiezan a desaparecer son plazas de aparcamiento. De todas maneras, esto es una elucubración, porque si desaparecen plazas de aparcamiento significa que va a haber más movilidad, más tráfico en las ciudades. Y de repente si están los coches, si los coches no están todo el tiempo parados, aparcados, cuando tú te bajas en tu coche y lo dejas ahí 5 horas, sino que ese coche, que en principio es tuyo, compartido o algo así, a ti te ha dejado y luego se ha ido a dar otras 3 o 4 vueltas por la ciudad, eso significa que va a haber una carga extra en las calles. Entonces, bueno, este tipo de situaciones las vamos a tener que ver y posiblemente sea con las que nos enfrentemos en los próximos 20 o 25 años. No se te oculta que esto tiene una carga política. Una ciudad con 10 millones de habitantes, pujante, que supongo que tiene una industria propia, que tiene un conjunto de sedes sociales de empresas numeroso. Ya, ¿eh? Ujú. Esto puede plantear agravar el problema que ya está planteado con respecto al gobierno central, al gobierno de la nación. Se puede plantear una pugna muy seria. Bueno, ya está planteada, es que es una pugna que ya está planteada, no estoy hablando de futuro, sino de presente. Eso no puede paralizar hasta cierto punto la gobernación de una nación. Pero, La creación de ciudades-estado. sí, Lo que tú claro. estás proponiendo es la creación de una ciudad-estado, en toda regla. Bueno, de hecho, sí, sí, Eso claro. cambia todo el concepto de lo que es la gobernación de una nación, ¿no? Por supuesto. De hecho, las autoridades metropolitanas y la Comunidad de Madrid es lo más parecido a una autoridad metropolitana en Madrid. Las autoridades metropolitanas siempre han sido un problema para las naciones. Eh, Solo cuento largo y tendido en el libro, como por ejemplo Margaret Thatcher eh, cortocircuitó y dinamitó el Consejo del Gran Londres cuando su superalcalde era Ken Livingstone y era la principal oposición al gobierno de Thatcher. Claro, la oposición dentro de una ciudad que representaba buena parte del PIB del país y de la población del país, ¿no? Y le hacía políticas completamente, en la medida de sus capacidades, completamente las contrarias a las que hacía el gobierno de la nación. Lo mismo ha pasado en muchas otras áreas metropolitanas. Estoy pensando, por ejemplo, la Corporación Metropolitana de Barcelona. El día que Pascual Maragall, en los años 80, planteó que tuviera un himno y una bandera, Jordi Pujol la dinamitó. En Alemania también ha pasado con los gobiernos regionales frente a las regiones, a las ciudades, a las ciudades metropolitanas, a las conurbaciones. Claro, en Madrid, ¿qué ha ocurrido? En Madrid lo que ha sucedido, la diferencia es que no es una autoridad metropolitana, lo es de facto, pero no de jure. De jure es una región autónoma con los mismos derechos que todas las demás regiones autónomas del régimen común y que por tanto, al serlo en cualquier caso, de facto, nos encontramos con que es una autoridad metropolitana encubierta que dispone de un parlamento, que dispone de una capacidad legislativa. Dispone de un parlamento que cita a declarar al presidente de la nación, cosa que va a ocurrir la semana que viene. Efectivamente, y que tiene casi 30.000 millones de presupuesto y que dirige la política sanitaria y la política educativa de casi 7 millones de personas. Claro, eso es un leviatán construido que nunca ha existido antes y que distorsiona de repente todo y con el que el gobierno de la nación tiene un reto muy importante.
Pero es muy curioso, ¿no? Porque además incluso, a ver, yo soy muy partidario de que existan pesos y contrapesos en democracia. Me parece muy bien que exista eso para enfrentarse, podemos decir, para nivelar con el gobierno de una nación, igual que me parecería fenomenal que existiese en buena parte, o sea, que todas las áreas metropolitanas de al menos 1 millón de habitantes en España tuviesen algún tipo de autoridad metropolitana que gestionase pues eso, mancomunase servicios, gestionase y articulase el territorio. Creo que en el caso de Valencia estos días estamos viendo lo que significa no articular bien la gestión del territorio y construir donde no se debe construir, etcétera, etcétera. Bueno, pues no me parece mal, aunque evidentemente eso plantee un reto político a los gobiernos actuales de Perdona, nuestro. has dicho una cosa que me parece que es muy interesante, construir donde no se debe construir. ¿Tú eres partidario de ser un poco más rígido en los planteamientos urbanísticos y de ordenación del territorio de lo que ese es? Ya te digo que yo vivo en una ciudad que está creciendo desmesuradamente y de una manera bastante descontrolada. Yo creo que las edificaciones de 17 pisos deberían estar absolutamente prohibidas. Edificar en ramblas, debería estar absolutamente prohibido. En fin, ser un poquitín más severo de lo que se es en planteamientos urbanísticos para poder sobrevivir, para poder tener una calidad ambiental que no tenemos ahora mismo. Yo discrepo contigo en lo de los 17 pisos y estoy ¿Te gustan las casas de 17 pisos? discrepo contigo en eso y estoy completamente de acuerdo en lo de no edificar una zona inundable, evidentemente. O de, por ejemplo, diseñar la ciudad de manera que existan corredores verdes. Creo que tener pulmones y corredores verdes nos interesa a todos. Creo que el edificar en lugares que no sean inundables nos interesa a todos. Y estamos viendo además hoy con las imágenes que se han visto de los políticos llegando a Valencia y a los pueblos afectados, que puede poner en jaque todo un sistema y la credibilidad del sistema, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y simplemente ser responsables. En cuanto a lo de los 17 pisos, bueno, depende de dónde, evidentemente. O sea, quizás en una casa en un edificio en tres cantos, que es una zona relativamente esponjada a las afueras de Madrid, es una de las ciudades de la conurbación madrileña, pero esponjada, pues quizás hoy no es tan necesario, pero tenemos que tener en cuenta que en nuestra área metropolitana están entrando 100 y pico mil personas al año. Y por tanto, tenemos que dar una solución habitacional a eso porque nos viene bien, porque si no se la damos, se van a generar unas distorsiones inmensas, se van a crear unos problemas a la parisina que no queremos y además el hecho de dar soluciones habitacionales a gente que no tiene muchos recursos económicos, pero que es gente solvente en muchos casos, pues que son gente joven que todavía no tiene ahorros suficientes, pero que puedan vivir en lugares dentro del área metropolitana, permite que sus ideas dentro de una economía del conocimiento, que sus ideas se tengan más en cuenta y que eventualmente puedan conseguir financiación o mejor trabajo para desarrollarlas. Entonces, es bueno. Y en lugares con tanta afluencia de población como Madrid, creo que no deberíamos tener miedo a volver a edificar, no en todos sitios, estoy de acuerdo, pero en algunos sitios a volver a edificar edificios de 20 pisos como se ha hecho desde los años 60 a los años 80 en buena parte de la ciudad. Y no hay ningún problema. Estoy pensando, por ejemplo, toda la zona de la M30 en la zona de Chamartín. Esa zona son edificios de mucha altura, cerca del nudo de Manoteras. ¿Cuál es el problema? Al contrario, es mucha densidad, son edificios con buenas calidades. No creo No que. soy yo quien, señor caballero, para discutirle a usted, que usted sabe mucho más que yo de estas cosas, pero yo personalmente no me gusta. Pero bueno, es igual, se me ocurren 14.200 preguntas más o menos y no tenemos tiempo para plantearlas, lo cual quiere decir que tendremos que hacer una segunda sesión. Pero sí se me ocurre alguna, así a bote pronto. España es un Estado concebido como igualitario en cuanto a sus territorios autonómicos. Es un Estado autonómico peculiar dentro del mundo, seguro, pero que concebido dentro de una igualdad. Esa macro urbe, si ese estado dentro del estado
en el que se convertiría Madrid inevitablemente, rompería el principio de equidad o de igualdad entre las comunidades autónomas de este país. Lo que no Bueno, digo, lo cual no digo, Fernando, que fuese malo. No, no estoy diciendo eso. A lo mejor es necesario porque esta igualdad ahora mismo es ficticia, es absolutamente ficticia, pero la rompería. Y entonces nos tendríamos que plantear un Estado diferente, simplemente. posiblemente. De hecho, yo creo que en muchos lugares fuera de Madrid lo que se está señalando es que, aunque evidentemente sobre el papel del derecho eh, ocurra eso, esto ya está dando una ventaja competitiva a Madrid que le permite, eh, que hace que Madrid absorba recursos de otros lugares. Esa es una conversación muy interesante y larga y hablo mucho de ello en el libro. Eh, pero bueno, yo pienso que se están planteando muchas ideas, algunas me parecen falaces y perniciosas, que pueden ser ir por la base de intervenir Madrid desde fuera, precisamente para que, dado que va a camino de controlar un 30% del PIB del país, como siga creciendo a este ritmo, del gobierno de esa región, o el gobierno de esa región no sea un gobierno que elijan únicamente los madrileños, sino que lo elija todos los españoles. Bueno, evidentemente tiene su sentido, pero creo que habrá resistencias. No lo sé, a mí me parece que, en cualquier caso, Madrid está en una situación de una encrucijada. A mí esto me parece muy interesante. Madrid, y creo que no es únicamente responsabilidad, ni mucho menos, de los políticos madrileños. Aquí principalmente la responsabilidad es del Estado. Pero Madrid está en la encrucijada entre convertirse en una metrópolis, es decir, una ciudad que reparta juego y que reparta energía a las ciudades más pequeñas a 200 kilómetros, a un radio de 200 kilómetros a la redonda, un poco como hace Barcelona con sus 150 kilómetros de arco metropolitano, donde el Barcelona no chupa, no es un agujero negro, es al contrario, es un sol que calienta, ¿no? Y que da futuro y da energía a esas otras ciudades, o convertirse, en cambio, en una megalópolis, como pueda ser Buenos Aires, como pueda ser París o como pueda ser Ciudad de México. Ciudades que absorben y absorben y absorben. Quizás Ciudad de México menos, le ocurre un poco con Madrid, que con los lugares que está bien conectado no, sí que les da poder, fuerza me refiero, y mantiene a la población. Pero me parece que el Estado debería invertir mucho más de lo que ha invertido en conectar bien Madrid con su entorno, con su región centro, con la región centro, por decirlo de alguna manera, que hay en España, a 200 kilómetros a la redonda. Hay lugares como Ávila, que están a 85 kilómetros de Madrid, y sin embargo, en tren se tardan casi 2 horas. Eso es imposible, porque eso hace que Ávila no forme parte del sistema madrileño, de la gran conurbación. No se beneficie de aquello que podría darle energía, como se ocurre en Toledo, como se ocurre en Segovia o en Guadalajara, ciudades que han incrementado su población y donde hay empresas, universidades que han decidido colocar ahí un campus también, precisamente por eso, porque es fácil y sencillo. Entonces, para mucha gente, vivir en Ávila empieza a no compensarlo si encuentra trabajo en Madrid. Pues lo mismo a más distancia. Sigüenza, Talavera, etcétera. Eso, por ejemplo, en una parte. Otro tema, por hablar de la España más vacía todavía, eh, España tiene una de las masas forestales más grandes de Europa, la tercera. Y sin embargo, no tenemos una industria maderera, una industria de silvicultura que ponga en valor profesiones como la carpintería, como sí que ocurre en Austria, en Alemania, en Suiza, países de nuestro entorno, o en Polonia, donde se están desarrollando muchos proyectos de viviendas modulares construidas en madera, que, si bien no son más baratas que las viviendas construidas de forma tradicional, son más ecológicas y, por otra parte, mucho más rápidas de construir. Y podríamos dar solución habitacional o sea, las ciudades podrían demandar
eso como una forma de dar solución habitacional rápidamente a mucha gente y estaríamos generando industria en Cuenca, en Castilla y León, en lugares donde hoy no lo hay. Y por lo tanto, futuro y además industria de calidad, industria con ingenieros y gente que diseña viviendas y que las transporta y que diseña los elementos de las viviendas. Bueno, pues ese tipo de cosas. Creo que las ciudades tienen, y Madrid tiene la gran capacidad todavía de generar mucho futuro en lugares que hoy no lo tienen. Pero para eso es importante conectar bien el sistema madrileño con el resto del país. Eso es Yo, por lo la que... verdad es que me quedo con un millón de cosas que preguntar y que decir, pero yo creo que tenemos que seguir, porque además es que eres un hervidero de ideas. Oye, tú es una velocidad notable creando ideas, que es lo importante en este país. En este país donde no se crean ideas, gente que cree ideas es que es muy valiosa, es especialmente valiosa. Sobre todo en torno a temas clave. La habitabilidad, la distribución territorial, son temas que tenemos que solucionar como sea. Bueno, Fernando, que nos vemos el día 15 y seguiremos hablando. Estupendo. Ya, ya seguiremos en este terreno porque nuestro propósito es hacer un Congreso Nacional sobre la ciudad del futuro dentro del año 2025 y naturalmente contamos contigo de una manera sustancial además. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo.